Cuando la gente se entera de que yo escribo cuento, generalmente me preguntan, ¿cuento para niños? Y esto me ha llevado a pensar que el cuento como tal, a pesar de que es una de las formas literarias más antiguas, sigue teniendo un estigma pensando que el cuento solamente está dedicado para los niños. Sin embargo, el cuento no es más que una narración breve, una narración de pocas páginas, una narración que puede ser incluso de una sola línea, pero no necesariamente es para niños, simplemente es una narración corta que tiene un objetivo, que tiene un personaje que maneja un solo caso. Y hay maravillosos cuentos. Si bien la industria editorial ha privilegiado la publicación de novelas en detrimento del cuento, el cuento es muchísimo más antiguo y se practica de miles de formas. Muchas de las formas ancestrales han sido orales. El rodearse alrededor del viejo en la noche, al calor del fuego, pues es una figura emblemática que de alguna forma la viví con mi abuelo, cuando vivía en las montañas de Coajimalpa y no teníamos luz eléctrica, y en efecto poníamos una fogata, y mi abuelo narraba muchas anécdotas de su pueblo, muchas que tienen que ver con el terror, con la Llorona, con el jinete sin cabeza. Decía el poeta León Felipe que el hombre nace con cuentos, crece con cuentos y muere con cuentos. Necesitamos de nutrir nuestra imaginación de historias. Hoy muchas de las historias que absorbemos, que buscamos, que consumimos, están en el cine. Ya no está el abuelo, ahora está la sala cinematográfica o la televisión. Pero necesitamos de una u otra forma estas narraciones que se pueden consumir en un tiempo muy particular. En una hora, por ejemplo, o en media hora, y ahora con la corriente del cuento brevísimo hasta en unos cuantos segundos. Recientemente ha cundido la minificción como una forma literaria, y esto ha empujado a que los editores no solamente pongan sus ojos sobre la mini, sino sobre el cuento en general. Ya han empezado a surgir antologías, publicaciones de libros, y gran favor nos han hecho los grandes cuentistas de otros tiempos y recientes, como Chekhov, como Gogol en Rusia, o Maupassant en Francia, o Edgar Allan Poe, los maravillosos cuentos de terror en Estados Unidos, Horacio Quiroga en el sur, con sus cuentos de la selva, Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. Por cierto, Jorge Luis Borges nunca escribió una novela, él siempre escribió poesía y cuento, ensayos, pero jamás una novela. Y Julio Cortázar se hizo famoso gracias a sus cuentos, particularmente los que tienen que ver con los cronopios y las famas. Es decir, el cuento cunde por todas partes. De modo que no piense que los cuentos solamente son para el sector infantil, también hay para adultos, y yo lo que escribo es cuento para adultos. Y a veces cuando les digo que escribo cuento para adultos, inmediatamente piensan que son cuentos de contenido erótico. No, simplemente son historias que no están destinadas a los niños, historias que, por cierto, no tienen una moraleja. También me preguntan con frecuencia, ¿y cuál es el mensaje? Bueno, realmente es una historia, no trata de instruir. Si bien muchas formas literarias como el cuento surgieron en la antigua Grecia con un colofón en el cual se trataba de dar una instrucción moral, el cuento moderno solamente cuenta una historia. Y digamos que el mensaje está en la historia, y el mensaje está finalmente en la interpretación de esa historia, que puede ser tan variada como lectores haya. Ese es mi comentario esta semana. Muchas gracias. Buenas noches.